Vamos a empezar ya la última sesión antes de la clausura, la sesión número 8, que va a estar dedicada a la desconexión digital como derechos derivados del teletrabajo, un tema de gran actualidad con la gran proliferación que ha habido del teletrabajo. Sin más, cedo la palabra a Rocío Arbiza, que va a moderar la sesión. Muy buenas tardes. Soy Rocío Arbiza, periodista de Capital Radio. Gracias por asistir a estas jornadas del Foro de la Gobernanza Internet. En esta mesa, como ha adelantado, vamos a hablar de digitalización y de empleo. Y vamos a abordar el tema de la desconexión digital como derecho derivado del teletrabajo. Lo que perseguimos en esta mesa es analizar el papel que juega la digitalización en el mercado laboral, prestando especial atención a las nuevas formas de trabajo a distancia que, como sabéis, pues se han implantado especialmente a raíz de la pandemia. Queremos analizar su correcta regulación, así que vamos a hablar de la ley del teletrabajo y vamos a aportar también un poco la visión humanística de esta nueva modalidad de trabajo. El formato va a ser el siguiente. Cada uno de los invitados que me acompañan en la mesa va a hacer una breve presentación sobre un aspecto concreto que tiene que ver con esta temática y después vamos a abrir un turno de debate en el que vosotros podréis participar y podréis plantear preguntas, las que consideréis oportunas. El primero de nuestros invitados es Fernando Davara, que es presidente de la Fundación España Digital y miembro de los consejos asesores del Clúster de Ciberseguridad de Madrid y del IGF Spain. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Va a hablar Fernando de ciberseguridad en el trabajo. Cuando quieras. Bueno, voy a quitar la mascarilla, que se me oiga mejor. ¿Y podrían cargar la presentación, por favor? Eso es. Bueno, pues entonces parece que a lo mejor buenos días, en principio. Gracias por la oportunidad de hablar en este foro. Como decía, parece que la ciberseguridad no tenga mucho que ver con el mundo del teletrabajo, pero precisamente lo que queremos es intentar mostrar que no solamente tiene mucho que ver, sino que ahora tiene casi todo que ver. Porque desde que implantamos aquí el teletrabajo en España a la fuerza con la pandemia, pues pasamos de un 4% de teletrabajadores a 40 y tantos. En muchas situaciones, cuando los trabajadores no tenían los medios suficientes ni estaban preparados para eso, y también las empresas. Entonces, hemos pensado que dentro de esta mesa, que es importante el tema del teletrabajo, pues hablar también de los peligros y también de las responsabilidades. Para ello, bueno, en principio, pues quería traer la última ley que hay sobre el teletrabajo, aunque es realmente una ley sobre el trabajo a distancia. Y si traigo las definiciones es porque hay mucha confusión. De hecho, la propia ley está continuamente hablando del trabajo a distancia y el teletrabajo a la vez. Y tiene que quedar claro que el trabajo a distancia es cuando es el trabajador el que elige el sitio donde va a ir a trabajar, el que elige el lugar elegido por el trabajador, elige el sitio. En cambio, por ejemplo, pues un representante comercial, por ejemplo. En cambio, el teletrabajo es ese trabajo a distancia. Teóricamente, el trabajador elige el sitio donde tiene que utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, es decir, todos los medios digitales que están a nuestra disposición. Cuando el final es el trabajo presencial, es en la empresa donde le dice dónde vas a trabajar. Bueno, pues si miramos la ley, ¿qué nos dice sobre la ciberseguridad? Pues realmente no la cita. Yo lo pongo abajo, pero no la cita. Pero sí que en su artículo 20 nos está diciendo que hay que proteger los datos. Claro, si yo me voy a mi casa a trabajar y me llevo los datos de mi empresa de alguna manera, aunque no me lo lleve físicamente, me lo llevo virtualmente, yo me estoy llevando información propia de la empresa y la pongo en peligro a ella y me pongo en peligro a mí porque me apliquen, por ejemplo, la ley de protección de datos y sufra yo la multa. Y también habla de seguridad de la información. Vuelve a mezclar conceptos cuando la seguridad de la información está totalmente relacionada con la protección de datos, o a la inversa, la protección de datos es una parte de la seguridad de la información. Bien, pero ¿por qué decía antes que el teletrabajo y la ciberseguridad están directamente relacionados? Pues aquí simplemente he hecho 4 o 5 capturas de pantalla
de temas actuales, de periódicos, de noticias actuales, donde nos están diciendo que los teletrabajadores están en el punto de vida de los cibercriminales, que somos muy vulnerables, que se han incrementado los ataques a las empresas un 31%, incluso hay en inglés diciendo, no, viene a decir, el problema no es no es si me van a atacar, el problema es cuándo me van a atacar, porque seguro que me van a atacar. 400% de los trabajadores necesitan más ciberseguridad y demás. ¿Por qué es así? Pues es muy fácil. Hablaba antes, en la ingeniería social, el ataque de ransomware y demás, tipo de ataques de esa forma, en donde se está utilizando la buena fe de las personas, me mandan mensajes, me mandan noticias, incluso me mandan facturas que dicen que tengo que pagar a la compañía que suministra la luz, donde se aprovechan de mí para entrar. Y si estoy en teletrabajo, mucho más porque se supone que no estoy protegido. Y por eso presento ya, y enseguida acabo, presento una especie de, no sé cómo decirlo, buenas prácticas, así lo puse, o el top 10, si le queremos llamar en un formato más moderno, más coloquial, el top 10 de la ciberseguridad en el teletrabajo para los trabajadores y también para los empleadores. Si empezamos a leer, parece que no estoy descubriendo nada nuevo, por supuesto que no lo descubro, pero es normal que asegure la red inalámbrica doméstica, que proteja los datos y demás. Pero si nos fijamos, hay temas mucho más importantes que lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Casi todo lo que pone ahí es que tengamos un antivirus, que usemos una red privada virtual y demás. Pero si miramos en el fondo, nos encontramos, por ejemplo, en los trabajadores comunicar y colaborar. Si lo vemos desde un punto de vista solamente social, el gran problema del teletrabajo es la ausencia de contacto con los compañeros de trabajo, con la empresa y demás. Pero si lo miramos desde un punto de vista de ciberseguridad, el comunicar, plan director de ciberseguridad que responde a la estrategia de la empresa también. Si estamos diciendo que no existe un plan director de ciberseguridad, qué menos que el teletrabajo esté incluido en ello. Segundo, establecer normas y pautas para el trabajo a distancia. Yo no puedo lanzar a la gente y decirle, este es tu tiempo de trabajo, tienes que hacer estas cosas, y a la vez no decirle exactamente cómo lo tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Y así podemos ir viendo, agregar el teletrabajo al plan de respuesta a incidentes y vuelvo otra vez, comunicar y colaborar. Si yo estoy teletrabajando en mi casa y sufro un incidente, ¿lo tengo que comunicar o no? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo paro? Necesito una serie de instrucciones que normalmente las empresas no están dando. Por eso hablo que son buenas prácticas para los trabajadores, pero a la vez lo que son es obligaciones y responsabilidades tanto de unos como de otros. Y al final, y es la última, yo siempre acabo de la misma forma. El factor humano es lo más importante que tenemos continuamente. Por más que queramos hablar de gran tecnología, de los mejores dispositivos, unas redes 5G, tenemos una cantidad de tecnología disruptiva, tenemos inteligencia artificial, pero al final lo más importante es el factor humano. Y en este caso, tanto el teletrabajador como la empresa que tiene teletrabajadores tiene que pensar que su personal humano tiene que estar concienciado, tiene que estar formado, tiene que estar informado y tiene que tener experiencia. Y todo esto consiste en que la clave hoy en día, no solamente para el teletrabajo, para la famosa transformación digital, es que seamos capaces de gestionar el cambio. Este es un mundo dinámico, el mundo de la sociedad digital es muy dinámica, todo cambia de hoy para mañana, todo queda antiguo de hoy para ayer, y entonces, si no somos capaces de gestionar el cambio, recuerdo lo que decía Charles Darwin en la evolución de las especies, no sobrevive la especie más inteligente, no sobrevive la especie más fuerte, sobrevive la especie que mejor se adapta a los cambios. Nada más. Gracias. Gracias, Fernando. La siguiente ponente es Ana Moreno, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y, en concreto, en las áreas de organización del trabajo, recursos humanos y sostenibilidad. Coordina además el GIOS, que es un grupo de investigación de organizaciones sostenibles, donde lidera las líneas de investigación de innovación organizativa en la sociedad digital y responsabilidad social. Ana viene a hablarnos del teletrabajo en su visión humanista. Ana, adelante. Gracias al IGF por organizar un año más este punto de encuentro que nos permite ver entre todas las mesas el punto de avance en el que estamos en este asunto tan complejo de la gobernanza de Internet. Y creo que esa parte humana, como decía Fernando, del teletrabajo también es el centro de la
el debate de la gobernanza. Creo que este año siempre hablamos de que tiene que haber digitalización humanista, ha salido en muchas mesas a lo largo de la jornada, y el teletrabajo también. Creo que en este momento tan particular en el que hemos tenido un año y medio que ha sido un gran experimento organizativo de cómo trabajar en remoto, saque lecciones aprendidas para alimentar esa digitalización humanista con un teletrabajo humanista. A mí me parece que es interesante que veamos el teletrabajo con una perspectiva panorámica. Jack Mills lo describió por primera vez, lo definió como telecommuting en 1976. Y a finales del siglo pasado ya empezó realmente a implantarse en las empresas formas de trabajo que, dado que teníamos tecnologías que nos permitían no tener que ir a la oficina, pensábamos que se irían implantando rápidamente y se irían incorporando a la normalidad de la vida laboral. La primera vez que tuve oportunidad de profundizar en este asunto fue de la mano de Forem, de Comisiones Obreras. Sacamos un estudio que se llamaba Teletrabajo de lo inevitable a la oportunidad, para que veáis un poco la idea. Se veía como una oportunidad imparable. Esto era en 1996. Yo, por ejemplo, empecé a teletrabajar desde IBM en 1994. Y lo cierto es que el teletrabajo empezó a avanzar, pero menos de lo previsto, y se quedó estancado, e incluso hasta que hemos llegado a la pandemia empezó a retroceder. Está claro que las bases organizativas que tú necesitas para que el teletrabajo funcione son una premisa para lanzarte. Necesitas tener por supuesto, la tecnología, que sean puestos elegibles. Tú no puedes ser un cirujano y teletrabajar por ahora, igual en el futuro sí. Pero sobre todo necesitas tener un buen sistema de funcionamiento por objetivos y una cultura de confianza. Ya desde el principio, en el 96, la palabra clave para poder teletrabajar era confianza. ¿Qué pasó durante los lustros primeros del siglo XXI? Pues lo que pasó es que la digitalización y la complejidad puso en el centro el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva, la creatividad entre todos los miembros de la organización. Y parecía que si teletrabajaba se perdía parte de esa pertenencia y de esa aportación de valor que tú hacías en el puesto de trabajo. Lo cierto es que el teletrabajo no solo no avanzaba, sino que empezó a retroceder en las empresas tecnológicas. Y eso, que los que tuvimos la suerte de empezar nuestra vida profesional teniendo el recurso del teletrabajo a nuestra disposición, pues yo tengo muchísimos compañeros que estaban en Microsoft, en IBM, en Apple, que empezamos teletrabajando. Siempre hemos mantenido una conexión con el teletrabajo y casi no te planteabas ir a puestos de trabajo que exigieran fichar todos los días y estar todo el día en la oficina, ¿no? O sea, que realmente era algo muy atractivo para el trabajador. Bueno, pues empezaba a retroceder, probablemente porque la complejidad hacía que sintiéramos más tranquilidad estando todos en la oficina y sentíamos que el trabajo en equipo funcionaba mejor. En esas circunstancias viene la pandemia, y la pandemia se transforma, que ha sido una cosa terrible obviamente, se transforma en un experimento sociotécnico organizativo de un impacto tremendo. Se empezaron a teletrabajar, a trabajar en remoto, quienes estaban preparados organizativamente y quienes no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que se han hecho heroicidades. Decía una amiga que su padre era militar, las heroicidades existen porque duran un ratito, ¿eh? No podemos estar en heroicidad 3 años seguidos. Ha habido muchos trabajadores, muchas trabajadoras que han tenido que hacer esfuerzos tremendos para, durante la pandemia, mantener sus responsabilidades en una situación de teletrabajo 5 días a la semana. Las empresas han tenido que hacer, las administraciones, un esfuerzo enorme. Entonces, cuando hablamos de el teletrabajo humanista, lo que nosotros estamos haciendo como investigadores, como investigadoras, es ver, ahora que está terminando la pandemia, ahora que estamos volviendo a una cierta normalidad laboral, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos queda de este año y medio de trabajo en remoto?
Hemos visto cosas que se han hecho muy difíciles, tampoco eran unas circunstancias normales, no es normal que esté toda la familia teletrabajando y los niños teleestudiando, o sea, realmente había una sobrepoblación en el domicilio usando los recursos técnicos y el espacio, pues que no permitía que se valorara con pues, condiciones de normalidad. Pero si yo tuviera que resaltar una idea, es que se ha demostrado que el equipo, que es la unidad básica de aportación de valor en el día a día, en nuestros trabajos, cuando vamos al puesto de trabajo, tenemos que ser capaces de que funcione cuando estamos conectados. El teletrabajo requiere ser capaz de compartir conocimiento y apoyarnos emocionalmente, aunque estemos conectados. Claro, tenemos una ley, ya la ha mencionado Fernando, esa ley es una ley muy de entrar a los detalles de cómo reglamentar, con lo cual choca un poco con ese esquema de libertad y confianza que marcó la primera etapa del despliegue del teletrabajo. Y en este momento lo que nosotros observamos es que ha habido tal revolución en las formas de trabajo que ahora cada empresa, cada organización está teniendo que definir su propio modelo de trabajo híbrido. Encontramos esquemas que conectan plenamente con ese teletrabajo humanista, funcionamiento por objetivos, tú tienes libertad, tienes responsabilidad, cuentas con nuestra confianza, puedes ir 2 o 3 días a la oficina, te quedas en casa si quieres, tienes apoyo para que los equipos funcionen. Y hay otras empresas, otras organizaciones que están manteniendo el pleno teletrabajo que muchos trabajadores quieren y otros no, porque también hemos descubierto que pegado a estas nuevas formas de trabajo podemos encontrar mucha eficiencia de costes, ¿no? Entonces, realmente, mantenerlos todos en remoto es otra forma de trabajar que no descarto, porque tenemos en este despliegue de la sociedad digital muchas más preguntas y dilemas éticos que respuestas, no tenemos realmente claridad sobre el futuro del empleo. Ahora todo el mundo de blockchain está hablando de las DAOs, las organizaciones distribuidas autónomas. En las DAOs la presencialidad ni existe como concepto, ¿no? Y entonces, bueno, realmente estamos en un proceso de transformación muy grande. Pero lo que sí es importante es que pensemos que los trabajadores que pueden elegir están eligiendo cada uno una cosa distinta. Los teletrabajadores que quieren quedarse en casa todos los días a la semana porque han desplazado su domicilio están levantando la mano, y si son de los trabajadores del conocimiento que tienen la suerte de poder elegir sus puestos de trabajo, dicen: lo siento, yo no vuelvo a esta ciudad, yo no vuelvo a la oficina. Y en cambio otros que igualmente tienen esa libertad de poder cambiar de trabajo si no les gusta el contexto, están diciendo: o abres una oficina o yo no puedo más de pantallas. Nos estamos encontrando esas dos realidades. ¿Y cuál está siendo las respuestas de las empresas? Completamente distintas. Hay empresas que están diciendo: todos a las oficinas, hemos sentido que ha bajado la productividad, estamos perdiendo sentido de pertenencia, la creatividad está bajo mínimos, la coordinación se está multiplicando en sus costes, todos a la oficina. Otros que están diciendo: no, seguimos full remote, ya veremos lo que hacemos, tal. Entonces, estamos en un momento muy importante para la definición de lo que va a ser el teletrabajo en los próximos años. Quiero terminar diciendo que esto conecta con lo que desde la teoría de organización nosotros investigamos como los modelos organizativos que dan respuesta a los retos de la sociedad digital, a los retos de la agenda de sostenibilidad, a los retos de la transformación organizativa para adaptarte a los tiempos VUCA, decimos, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y enlaza porque lo que estamos viendo es que realmente los modelos tradicionales de planificación, jerarquía y control a partir de un nivel de complejidad no funcionan. Necesitamos modelos ágiles y humanistas. Y esos modelos ágiles y humanistas pues, responden a modelos de organización evolutiva TIL, holacracia, el agilismo. Eso solo es posible desplegarlo desde la confianza en el talento y en los profesionales que deben tener ese teletrabajo humanista para que les permita sacarlo mejor. Obviamente, esto no quiere decir que un teletrabajador, si tiene
como norma de compañía ir 2 días a la semana y quiere teletrabajar 5 días a la semana y la compañía no lo permite, pues bueno, tendrá que adaptarse, obviamente. Esto no puede ser un talón en blanco para que cada uno haga lo que quiera. Pero es importante que las condiciones de trabajo permitan que el teletrabajo que se despliegue se adapte a las motivaciones y necesidades de los trabajadores. Típicamente, antes de la pandemia, el teletrabajo era 2 o 3 días a la semana y eso funcionaba bastante bien. Ahora estamos viendo muchas modalidades que pueden funcionar bien, pero desde esa libertad y confianza, porque podemos tener el riesgo de regirnos por el despliegue del teletrabajo de eficiencia de costes, que estoy viendo algunos modelos organizativos que sí, que funcionan, pero que la gente está extenuada. Y aquí uno de los grandes dilemas que tenemos en la sociedad digital es que hay una dualización del mercado de trabajo. No me cabe duda de que los profesionales del conocimiento que pueden elegir, particularmente los que están en la digitalización, podrán ir haciendo su traje a medida. Más me preocupa cómo utilizamos el teletrabajo para posiciones mucho más de base que pueden no tener esa capacidad de definir sus propias condiciones de trabajo. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, Ana. La siguiente intervención corre a cargo de Sebastián Reina, que es exdirector general de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, exsecretario general del Sindicato de Autónomos UPTA y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colectivo Cibercotizante. La intervención de Sebastián se va a centrar en la legislación en materia de teletrabajo y en el tema de la desconexión digital. Sebastián. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación y gracias, por supuesto, a los organizadores de IGF por su invitación para poder estar hoy en esta interesante mesa en la que puedo intentar aportar algo, pero sobre todo aprendo de mis compañeros de mesa, ¿no?, en sus intervenciones. Bueno, como habéis visto, la desconexión digital, que es lo que nos mueve de debate en esta mesa, puede tratarse desde muchos ámbitos. Yo he elegido, como antes decía Rocío, pues el hacer un resumen muy breve de lo que es el marco normativo, el marco jurídico normativo que regula el trabajo a distancia, que no es exactamente igual que el teletrabajo, como bien ha dicho antes Fernando, y que queda enmarcado dentro de una ley muy reciente, una ley aprobada en el mes de julio, que es la nueva ley de trabajo a distancia. Que, por cierto, siempre la llamamos ley del teletrabajo, pues no es una ley del teletrabajo, es una ley del trabajo a distancia. El teletrabajo es un subgrupo dentro del trabajo a distancia. El trabajo a distancia existía de manera habitual, se ha mantenido como concepto en esta nueva ley, regulando el teletrabajo como un elemento complementario, y lo que sí ha desaparecido de nuestra legislación laboral, que tenía un peso específico importante en las normas anteriores, es lo que se llamaba el trabajo a domicilio, lo cual, de alguna manera, viene a insistir en la línea de la ley, que ya trabajar a distancia no significa necesariamente hacerlo desde el domicilio particular del trabajador. Precisamente por eso desaparece el concepto, diríamos, de trabajo a domicilio. Bien, esta ley de trabajo a distancia de este pasado mes de julio, pues ha sido, como todas, una ley pues criticada y alabada. Unos lo han criticado porque consideraban que no era bueno legislar en caliente. Como antes perfectamente nos exponía Ana, pues la pandemia ha hecho pues que evidentemente este concepto de teletrabajo real se haya generalizado en nuestra economía y, por lo tanto, parecía que era más lógico volver a una cierta normalidad para, a partir de ahí, articular una normativa jurídico-legal adecuada. Sin embargo, otros la han alabado mucho porque consideraban que precisamente eso es lo bueno, es decir, responder a la realidad, dar una respuesta inmediata. Normalmente siempre decimos que las leyes vienen con muchos años de retraso con respecto a la realidad y en este caso pues se ha intentado dar una respuesta jurídica a una realidad ya articulada. Bueno, esos son ya valoraciones que hacen unos y otros. Y la norma también ha sido criticada y alabada por algo que forma parte del debate del mercado de trabajo desde hace más de 20 años, que es, de alguna forma, unos la critican por excesivamente garantista y otros la han criticado por excesivamente flexible. Esto forma parte del debate habitual de un concepto generalizado en Europa, que es el concepto de la flexiseguridad. La Unión Europea hizo un libro verde del derecho del trabajo hace más de 20 años, en donde se decía que el futuro del mercado de trabajo pasaba por la flexiseguridad.
Es decir, por encontrar sistemas que permitieran mantener un nivel de seguridad en el mercado laboral, pero al mismo tiempo encontraran vías potenciales de flexibilidad de ese mismo mercado de trabajo. Bueno, esto como todo, pues evidentemente es difícil de encontrar el término medio, pero este es un poco el objetivo de la Unión Europea. Y esta ley, de alguna manera, viene a enmarcarse dentro de este concepto de la flexiseguridad. Es decir, ¿cómo hacemos que se mantengan los derechos, que se mantenga la seguridad jurídica en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo flexibilizamos lo suficiente para que realmente el teletrabajo se pueda convertir en una realidad de futuro y que realmente responda a las necesidades de urgencia? Básicamente, la nueva ley de trabajo a distancia establece dos principios que yo quiero recoger como básicos. Por una parte, la voluntad. Aunque antes decía Ana, bueno, el trabajador quiere, no quiere, el trabajador puede, la empresa le deja. La ley parte de una base, y es que el teletrabajo, ahora sí hablo del teletrabajo, como antes lo definía Fernando, es decir, cuando es prevalente en el trabajo a distancia la utilización de medios tecnológicos de comunicación, ese teletrabajo, de alguna forma, tiene que ser resultado de la voluntad de ambas partes, no vale de una. Ni la empresa puede imponerlo, ni el trabajador puede imponerse. Es uno de los temas que también, lógicamente, son ámbitos de crítica de unos y de otros, ¿no? Y, por otra parte, es uno de los pocos modelos de trabajo que tiene que ser a través de un acuerdo complementario al contrato y de forma escrita. Es decir, esto no tenía tradición en nuestro derecho laboral. Es decir, siempre se ha dado por hecho que el contrato existe, aunque sea verbal. De hecho, la jurisprudencia marcará que existe el acuerdo de teletrabajo, aunque sea verbal, a medio plazo. Pero lo cierto es que la ley prefiere definirse y decir, mire usted, voluntariedad y acuerdo escrito complementario del contrato de trabajo. Y además, solo hay trabajo a distancia, mejor dicho, como principio general, cuando al menos el 30% de la jornada de trabajo, sea en términos anuales o en el periodo temporal del contrato que se firme, porque como hay tantos contratos temporales, claro, a veces no llega al año, ¿no? Entonces tiene que ser del contrato, del periodo contratado, se desarrolla a distancia, es decir, en un lugar diferente al del centro de trabajo establecido por la empresa. Esto va a crear enormes problemas. Al final haré una pequeña referencia a la estadística. Uno de los grandes problemas que tenemos es la estadística con respecto al teletrabajo. La estadística anterior era un desastre. Unos hablaban del 4, como han dicho Fernando, otros hablaban del 7, otros del 2. Yo creo que no llegaba ni al 1 en el sentido real del teletrabajo. Pero lo cierto es que uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay normas estadísticas de seguimiento. No hay normas, ¿por qué? Porque, primero, la estadística se va a referir al trabajo de distancia, no al trabajo, no al teletrabajo. Y el trabajo de distancia también es el textil. Cuando una señora o una mujer, digo porque son mujeres la mayoría, pues trabaja en su casa, diríamos, terminando un vestido. Eso también es trabajo a distancia. Y va a estar unido al teletrabajo en términos estadísticos. Por lo tanto, no vamos a saber muy bien dónde vamos a estar hasta que pase mucho tiempo y nos hayamos adaptado. Lo cierto es que la ley de julio lo que intenta es acercarse precisamente a ese concepto de flexiseguridad. Y ya en la exposición de motivos, yo mandaré a los organizadores una pequeña presentación que no tenía adaptada y no he podido ponerla, pero simplemente para ver las referencias normativas concretas. Ya la exposición de motivos nos dice, por una parte, que se beneficiarán todos los teletrabajadores de los mismos derechos que estén garantizados por la legislación a aquellos que realizan el trabajo de manera presencial. Dice, sin embargo, no obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo a distancia, se recogen aspectos complementarios que resultan necesarios precisamente para garantizar que se mantiene el mismo nivel de protección. Es decir, que ya desde la exposición de motivos estamos diciendo, se garantiza plenamente todos los derechos y la seguridad del trabajador, pero se establecen normas que flexibilizan estos derechos para que puedan hacerse realidad. Es decir, que ya la exposición de motivos está marcando esta línea que decíamos antes. El segundo elemento que debemos de indicar, desde una perspectiva estrictamente jurídica, por supuesto, es que con esta ley no cambia nada, desde el punto de vista de la desconexión digital. ¿Por qué? Porque los artículos del texto de la ley dicen que las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de trabajo. La desconexión digital, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, no técnica, ni tecnológica, ni humanista, ni sociológica, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, exclusivamente se refiere al tiempo de trabajo, al tiempo de trabajo pactado. La conexión digital fuera del tiempo de trabajo pactado, en las condiciones pactadas por el acuerdo,
es lo que podríamos considerar como un problema de conexión digital, de exceso de conexión o de desconexión. Es decir, que está vinculado al tiempo de trabajo. ¿Qué hace la ley de trabajo a distancia? Es decir, que en términos de tiempo de trabajo los derechos del trabajador son exactamente los mismos que tenía con anterioridad o aquellos que son contratados específicamente de acuerdo con el convenio colectivo o la norma legal. Por lo tanto, la conclusión es que en términos jurídicos no hay ningún cambio. Es decir, la no desconexión digital o lo que podríamos llamar obligatoriedad de conectarse fuera del tiempo de trabajo es algo prohibido a la empresa y es algo que no se puede exigir al trabajador. Por lo tanto, no ha cambiado nada desde el punto de vista legal. Cuestión distinta es que la ley ya articula sistemas de flexibilidad que pueden pactarse, pero la ley no dice cómo. Y ahí ya entramos en el terreno que antes Ana planteaba de cómo organizarse en las empresas, hasta dónde pueden llegar esos acuerdos para flexibilizar este principio general de que no se pueden producir conexiones digitales fuera del tiempo. ¿Qué es lo que en última instancia deja clara la ley? Que a un trabajador no se le podrá sancionar por no responder fuera de su horario de trabajo a una obligación por vía digital. Es decir, si te mandan un correo electrónico fuera de tu horario de trabajo para que respondas a una necesidad, ese trabajador no está obligado en ningún caso ni podrá ser sancionado ni podrá ser expulsado de esa empresa por no responder fuera de ese horario de trabajo. Tendrá que guardar su correo y al día siguiente a las 8 de la mañana, si es que es el tiempo de trabajo, responderá adecuadamente. Claro, todo esto crea, de ahí vienen las críticas del garantismo, todo esto crea muchas dudas sobre la eficacia del teletrabajo. Por una razón, porque hay otros dos aspectos de la ley curiosos, y es que regulan aspectos sin excesivo desarrollo sobre dos elementos. Uno, que la obligación de la empresa de poner sistemas de fichaje o del trabajador de fichar su horario de trabajo tiene que mantenerse en el trabajo a distancia, sin dar respuesta, sin decir cómo. Pero lo cierto es que se establece el principio. Y por otra parte, también se establece que en el lugar donde se desarrolle el centro de trabajo deberá ser valorado en la calidad de las condiciones de trabajo para evitar peligros en materia de riesgos laborales o de seguridad y higiene. Cosa que también queda como muy en el aire. Dice, bueno, ¿y eso cómo se hace en el nuevo centro de trabajo que se desarrolla? Bueno, son aspectos de la normativa que evidentemente son importantes. En todo caso, lo importante es dejar claro que la nueva ley sí aborda directamente el derecho de desconexión digital sin crear ningún tema especialmente nuevo. Se dice en el artículo 18 que las personas que trabajan a distancia, particularmente, y ahí ya se dice particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital, fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso. Por lo tanto, se marca el principio general, o sea, se desarrolla ese principio general de mantenimiento de los derechos. Y entra una duda con respecto a la fórmula en la que está articulada la ley. Y que en la práctica creará un problema de conflictividad, y es que el empresario puede sancionar al trabajador por conectarse fuera del tiempo de trabajo, que es la parte contraria de la visión que siempre estamos dando. Es decir, que evidentemente, ¿por qué? Porque la ley le está diciendo al empresario y al trabajador, oiga, conectarse fuera de tiempo, la fatiga tecnológica es un problema. Esto puede crear problemas de productividad, esto puede crear problemas de salud, por lo tanto, trabajador y empresario, ustedes se tienen que preocupar por evitar esa fatiga tecnológica. Esto puede llevar a la sanción, incluso al despido del trabajador si éste quiere realizar permanentemente su conexión fuera de periodo de tiempo, lo cual también, evidentemente, puede crear limitaciones importantes al desarrollo de esta propia ley. Aquí lo dejo para que tengamos el debate. Gracias, Sebastián. Interviene ahora José Joaquín Flechoso, ex responsable de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, presidente de la Asociación Colectivo Cibercotizante y miembro del Consejo Asesor del IGF. José Joaquín, adelante. Gracias, Rocío, y muchas gracias a IGF por invitarnos a participar en este importante encuentro. Vamos a hablar de digitalización y empleos emergentes, y por supuesto que también tocaremos el tema de teletrabajo, pero
realmente hay muchísima información que recogen estos informes del World Economic Forum, informes de Telefónica, de una serie de entidades en las que hablan de los empleos que se pueden destruir con la digitalización y aquellos que se pueden crear. Hay una cosa curiosa, es que cuanto más vamos avanzando en el tiempo, el World Economic Forum, que hablaba en principio de que se perdían 75 millones de desempleos y se creaban 133, ahora en su último informe dijo que se pierden 10 millones más y se crean bastante menos, ¿no? Bueno, yo creo que al final el papel aguanta todo y es muy difícil hablar con estas cifras, puesto que todavía no se conocen datos exactos. Hay una previsión de la variación del empleo en España, hecha hacia el año 2025, en el que se ve, en la parte que está en color rosa, se ve aquellos que tienen posibilidad de crear más empleo. Es muy importante ver cómo la digitalización en entornos sociales tan importantes como la salud, los servicios sociales o la educación, se va a ir creando importantes puestos de trabajo. El teletrabajo va a ayudar enormemente en todo esto y no digamos en este entorno para qué hablar del 5G, que lo conocéis todos, lo que puede abrir en el mundo de la sanidad y en otra serie de servicios. Y evidentemente en la parte más negativa, pues banca, seguros, tareas administrativas, manufactura, agricultura, comercio. Agricultura, bueno, agricultura de precisión es algo que sí que se está creando empleo, pero bueno, de una forma de agricultura tradicional no es así. Se dice que, según el World Economic Forum, las profesiones emergentes crecerán un 5,7% para el 2025, pasando del 7,8 al 13,5. Todas ellas, evidentemente, relacionadas con procesos de digitalización. Y, por otra parte, estos son datos de KPMG, habla que el 85% de los nuevos empleos para el año 2030 aún no se han creado. Estamos hablando a 8 años vista de todo esto. Evidentemente, se crean nuevos empleos, se crean nuevas ocupaciones y se crean nuevas especialidades. Cada día se tiende más a la especialización y las personas van trabajando en esa línea, ¿no? En cuanto a los empleos emergentes que se van a ir creando, podríamos clasificarlo en estos 3 bloques, ¿no? Aquellos que van relacionados directamente con datos, analista de datos, científico de datos, desarrolladores de software, especialistas en e-commerce y social media. Por otra parte, hay unos cuantos nuevos y muy importantes que se crean en esto relacionados con lo humano, con los servicios a los clientes, los profesionales de ventas, marketing, responsables de innovación en general. O sea, esta es otra parte de la digitalización que también va a crecer en nuevos empleos. Tratar los datos de otra forma, tratar los datos, lo que es también la economía de la atención, todo lo que va relacionado con los productos que se obtienen de las redes sociales. Y luego, obviamente, la estrella de todo, ¿no?, que es especialistas en inteligencia artificial, machine learning, big data, automatización de procesos, especialistas en blockchain o en robótica. Todo esto, evidentemente, son, como hemos dicho, parte de ese crecimiento de nuevos empleos que hablamos, que algunos existen y otros se van a ir incluso afinando un poco más para ir creando esos empleos emergentes. Ahora mismo en España nos encontramos con esta gran oportunidad, que son los nuevos fondos, todo lo que viene de los fondos europeos, que dice además que, según un estudio que publica CaixaBank sobre Next Generation Unión Europea, es la gran palanca que puede, de alguna forma, hacer crecer el PIB español de unas cifras importantes, teniendo en cuenta lo que va a significar estos fondos. Y también se basa en que la llegada de estos fondos va a repercutir en 3 instrumentos fundamentales para este crecimiento del empleo. El plan de impulso a la PYME, de casi 5.000 millones de euros, que realmente lo que viene es a buscar soluciones para las pymes en todos los sentidos. Las pymes, que es el gran tejido empresarial español, ocupa el 99% de las empresas españolas y evidentemente es la que está más retrasada en ciertos procesos. Por otra parte, lo que es la creación de los hubs digitales, que cada vez se están haciendo más evidentes. Y luego el Plan Nacional de Competencias Digitales, donde realmente ahí se va a enmarcar todos estos nuevos empleos. Pero hay un dato a tener en cuenta que es muy importante. En España el 80% de las empresas sí están en procesos de digitalización, pero
solamente un 30% tienen una hoja de ruta, porque todo el mundo habla de la transformación digital, pero eso hay que aterrizarlo y hay que ponerlo en valor. Y por otra parte, hay un 7% que inexplicablemente no considera que es prioritaria la digitalización. En tiempos como los que hemos pasado del teletrabajo, hemos visto cómo el que no tuviera un paso hacia adelante a la digitalización lo tenía francamente mal. Bueno, todo va a cambiar, la distribución de la geografía de producción, de lo que es la cadena de valor, y cada vez se va a potenciar más lo que es el talento local. España es un hub de talento local muy importante. Eso se ha visto y ahora lo veremos en un detalle, claramente. Y eso es uno de los puntos que va a hacer que la inversión venga a España. Por encima de este segundo, que son los costes laborales, que también, evidentemente, es uno de los temas importantes. Pero por delante de todos ellos, talento, como he dicho, los costes laborales, y después, en último lugar, lo que es la legislación laboral, la concentración de industrias o la concentración también, las zonas donde hay gran cantidad de materias primas. También una de las notas que hay que tener en cuenta es esta: el crecimiento y decrecimiento demográfico puede ejercer una presión sobre los mercados de trabajo y, obviamente, sobre los sistemas de la seguridad social. El talento, se busca el talento joven, se busca el talento senior, hay que recuperar el talento senior. Es obligatorio porque cada vez se es senior más joven, es una cosa que yo comentaba ahora, es senior con 45 años. Bueno, realmente muchos de los que sois jóvenes veis a los de 45 años muy mayores, no digo como me veis a mí, ¿no? Pero evidentemente es así, es algo que no tiene mucho sentido. Y estamos viendo cómo empresas como Netflix está apostando por convertir España en un hub audiovisual por dos series que conocéis, La Casa de Papel y Elite, en el cual se ha visto que los guionistas españoles, los que estaban aquí haciendo los guiones, es lo que ha hecho que Netflix coja y diga: vamos a montar ese hub de producción audiovisual en España. Es un ejemplo, pero Netflix es muy potente. En la economía digital se va a producir dos cosas: los desempleados y los inempleables. Y los desempleados sabemos lo que es, gente que no tenga trabajo, pero el inempleable es aquella persona que tiene un trabajo, que se ha quedado en paro, pero su trabajo ha desaparecido. Es decir, su ocupación ha desaparecido como tal. Ese es un inempleable. Pongo siempre el mismo ejemplo: el relojero suizo de precisión, un señor muy apreciado en su momento, porque era la persona que, digamos, era imprescindible para llevar la hora al día, al tiempo, al minuto, al segundo. Desapareció porque entró el reloj de cuarzo y desapareció. Tuvo que reciclarse algo, una persona que estaba muy bien considerada. Los inempleables van a aparecer. Y hay un cambio imprescindible, que es la formación profesional, que evidentemente cada vez está, ahora con la nueva ley de formación profesional, se está yendo a unos grados de formación profesional equivalentes en muchos casos a los grados universitarios, pero con un dato muy significativo, y es que la empleabilidad está siendo casi más fácil, y lo siento decirlo en una escuela superior, pero está siendo más fácil la empleabilidad en muchos cursos de formación profesional que en grados universitarios. Hablábamos del cambio de teletrabajo y solamente hay una cifra. La venta de portátiles se disparó un 60% en marzo del año 2020 en comparación con la misma fecha en el año 2019, el 2020 por la pandemia. 60% de venta, es decir, significa que hay muchas más personas que ya tienen esa herramienta, la herramienta que es el ordenador imprescindible para trabajar. Y luego, y se ha hablado aquí del tema de la desconexión digital, bueno, hay otra parte también de la desconexión digital, que es la propia ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales, en el cual se habla claramente de la desconexión digital. Son uno de los puntos importantes. Sebastián ha hecho mención a ello, a cuáles son las obligaciones que comprometen a trabajador y empresario y cuándo no hay que atenderlo. La ley lo recoge muy claramente. Bueno, yo quería hablaros muy brevemente de lo que es cibercotizante, que ha salido aquí 2 veces, pero bueno, esto es un hub donde hemos empezado a trabajar, hacemos reflexiones sobre el mundo digital, lo que decimos aquí, digitalización y empleo, y básicamente nos planteamos cómo será el empleo en la economía digital, cómo se percibe la recuperación económica o qué papel va a ostentar la formación. En bueno, tenemos un consejo asesor con gente importante: Mayor Zaragoza, Manuel Pimentel, María Jesús Prieto Lafargue, antigua persona muy conocida en esta casa, en fin, catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, pero personas que están ayudándonos a reflexionar. Y hemos hecho 2 libros,
el empleo en la era digital, que lo hicimos el año pasado, y la semana que viene presentamos digitalización y recuperación económica, donde hemos recogido las líneas maestras de lo que puede ser esta recuperación basada en la digitalización. Mi compañera Rocío Arbiza y yo hacemos una tertulia todas las semanas en Cibercotizante, en Capital Radio, donde vamos tocando todos los temas que hay relacionados con la digitalización. Y ya finalizo diciendo que hablar de empleo, de tecnología, sin lugar a dudas y más que nunca, es una cuestión de confianza entre las dos partes. Muchas gracias. Gracias, José Joaquín, que nos ha hablado del impacto y de las previsiones de la digitalización en el empleo y de las profesiones emergentes. Han salido varias cosas interesantes en estas charlas. Esta última sobre profesiones emergentes. Hemos hablado de ciberseguridad al principio, hemos hablado de regulación, de legislación del trabajo a distancia y hemos hablado también de esa visión humanista de la mano de Ana. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis plantear al respecto de estos temas o vamos directamente a abrir un poco de debate, que creo que tampoco tenemos demasiado tiempo. Lo primero os pediría alguna reacción a lo que han dicho algunos de sus compañeros. Fernando. Bueno, yo, aunque lo he orientado a una parte del teletrabajo más de inseguridad, comparto prácticamente lo que se ha dicho. Claro, con José Joaquín es difícil que en discrepancia, porque hablamos mucho de las nuevas profesiones, son más nuevos perfiles profesionales que nuevas profesiones. Sí. Y, por supuesto, de acuerdo con que una gran cantidad de empleos, si no han desaparecido ya, están desapareciendo. De hecho, solemos decir que es un problema para los colegios profesionales, porque si nos vamos a encontrar con colegios de perfiles profesionales o con colegios profesionales. Y eso no quiere decir que estemos contra los colegios profesionales, sino, como dije en la presentación, no nos queda otro remedio que gestionar el cambio. Esto cambia dinámicamente y o lo gestionamos o desaparecemos. Ana, por ejemplo, ¿cómo podemos alcanzar ese teletrabajo humanista del que nos hablaba, del que nos daba algunas pinceladas? Bueno, yo creo que prácticamente en las 4 intervenciones en algún momento ha salido la palabra confianza. Entonces, creo que cuando hablamos de entornos de trabajo de confianza, que son los que permiten el teletrabajo, estamos hablando de que realmente tengamos estilos de liderazgo que se orientan a que la gente pues, pueda con responsabilidad pues, desempeñar su posición, desplegando su talento, que esto es muy teórico, pero en la práctica lo que quiere decir es que además de las competencias funcionales clásicas y del conocimiento de las tecnologías, necesitamos cada vez más competencias personales para ser capaces de trabajar en equipo, de realmente estar centrados y mantener la confianza en entornos muy dinámicos y muy complejos. ¿Cuál es el reto que yo he percibido en las intervenciones de mis compañeros? Pues que las organizaciones siguen funcionando con modelos tradicionales de jerarquía y de control. Y seguramente todavía no estamos preparados para funcionar como seres vivos, pero a partir de un nivel de complejidad no queda más remedio. O sea, a nadie se le ocurre que el tráfico va a funcionar por planificación y jerarquía. Entonces, la contradicción es que intentamos regular, intentamos poner normas porque esto es muy complejo y se nos va de las manos y se nos está yendo de las manos realmente. No sabemos cómo planificar el trabajo, no sabemos cómo hacer la fabricación, están rotas las cadenas de suministro y lo que dice la teoría es que solo podemos avanzar hacia la confianza en las personas. Entonces, el humanismo quiere decir que generas una cultura organizativa que permite a las personas ser quienes son y desplegar su potencial. ¿Es fácil esto? No, es muy difícil. ¿Estamos asustados? Sí. ¿Qué hacemos? Activar control. Dirección contraria. Eso es un poco la tensión que yo creo que estamos todos protagonizando, cada uno desde su posición, lo mejor que puede. Hablaba de la regulación está llegando, la tenemos ahí, pero Sebastián, se demuestra una vez más que la realidad va un poco por delante, ¿no? Porque hay muchas lagunas. Fíjate, en este caso yo creo que la realidad va por delante y también por detrás. Un poco la línea que decía Ana, ¿no? Es decir, lo que no hace la ley, quizá precisamente porque surge demasiado rápido, es contemplar los problemas de futuro. Aquí hay dos términos que se han utilizado claramente, que son el de capacidad de adaptación, que utilizaba Fernando, y el de complejidad, que utilizaba Ana, ¿no? Yo creo que los dos, claro, la capacidad de adaptación a la complejidad, ¿no? Adaptarse a la complejidad, es lo que en ningún caso la ley resuelve. ¿Cuál es el problema fundamental que yo creo
desde un punto de vista del mercado de trabajo que puede crear. Vamos a ver, lo que hace esta ley, y eso sí en ese sentido avanza bastante, es cambiante, es que cree más en el acuerdo individual. Es decir, individualiza más las relaciones laborales, que es una tendencia que querían los empresarios, que no querían las organizaciones sindicales, pero que se impone. Es decir, o sea, la ley lo que dice es, se garantizan todos los derechos, pero acuerden ustedes. Claro, con lo cual dices, bueno, pues se garantizan todos los derechos. Claro, esto lo estamos dejando en manos del magistrado de lo social al final. Claro, porque ¿cómo encuentro el término adecuado, ¿no? de esa lucha? Entonces yo creo que esto, y con el desarrollo tecnológico, se va a producir más. Blockchain, con todo esto, evidentemente, la individualización va a ser mayor. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que el empresario y el trabajador se pongan de acuerdo para utilizar sistemas de relación diferentes a los habituales en la relación laboral clásica. Por ejemplo, el trabajo autónomo. No lo digo por haber estado yo y ser autónomo durante muchos años, pero es verdad. Es decir, se puede, en Estados Unidos está pasando ya. Aquí no sabemos todavía cómo va a evolucionar, pero hay un momento en el que si la ley te obliga o te exige demasiado garantías desde el punto de vista de poder ejercer un teletrabajo efectivo, prefiere una relación mercantil a una relación laboral. Entonces, ¿cuál será el debate? ¿Cómo le damos seguridad a la relación mercantil? Es decir, ¿cómo le damos más seguridad a las relaciones mercantiles que se parezcan más a las relaciones laborales? Pero en el fondo estamos cambiando completamente el mercado de trabajo. Es decir, que se abren, como veis, muchas perspectivas muy distintas de futuro. Y hay contradicciones que están. Ahora, por ejemplo, está el debate de la descentralización de nuevos organismos administrativos, que de eso Joaquín seguro que sabrá mucho. Bueno, pero ¿alguien ha pensado que podemos trasladar un centro de datos de la Renfe a Miranda de Ebro, pero que todos los trabajadores estén en Leganés? Pues si están todos los trabajadores en Leganés, de poco va a servir la descentralización del centro de trabajo, ¿no? Y eso puede ocurrir. Es decir, que yo creo que estamos siendo demasiado clásicos. No nos estamos adaptando adecuadamente y no estamos tomando las decisiones pensando en los nuevos modelos tecnológicos que condicionan todo el ámbito de relaciones mercantiles y laborales. José Joaquín, un poco por alusiones. Y muy interesante ese dato que nos decía de aquí a muy poquitos años, a 8 años, todavía los empleos que habrá entonces, un elevado porcentaje aún no se han creado. Claro, efectivamente, porque, bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de analista de datos casi es un genérico de 5 o 6 subespecialidades, ¿no? Y todo esto, yo coincido con lo que dice Sebastián, yo creo que estamos buscando soluciones del presente con modelos del pasado y esto nunca va a funcionar bien. O sea, hay un momento determinado que hay que romper los papeles, tirarlos al aire y decir, no, todo esto no me vale. Y lo nuevo se inventa con lo nuevo. O sea, todo eso es fundamental. En eso la legislación muchas veces lo que ocurre es que va por detrás de la sociedad. La sociedad va unos pasos por delante y ya, quizás porque se tarda mucho en hacer un modelo legislativo, ¿no? Pero eso es así. Y luego, con respecto a los nuevos trabajos, yo creo que esto es evidente. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que es el VAR. Todo el mundo no entiende el VAR del fútbol, ¿no? Antes había 4 señores, 3 árbitros y un reserva. Ahora, desde que está el VAR, se han creado muchos más empleos. No solamente los 2 árbitros que hay viendo el VAR, sino muchas más cámaras. La realización exige muchos más medios. Todo esto son empleos inducidos por nuevas cosas que la técnica y la tecnología, las dos cosas, técnica y tecnología, nos van aportando. Entonces, por lo tanto, yo creo que debemos estar atentos, pero cada vez va a haber más subespecialidades que van a crear nuevo empleo. Bien, pues damos por concluida esta mesa de digitalización y empleo, gracias a los ponentes, a Fernando Davara, Ana Moreno, Sebastián Reina y José Joaquín Flechoso. Gracias a los organizadores y gracias también a vosotros por estar aquí acompañándonos. Hasta una próxima. Buenas tardes. Muchas gracias.